Ahora vamos a hacer la calculadora completa, analizando la mastitis clínica que hay en este caso en esta finca. Entonces, volvemos nuevamente a la página donde ya habíamos ingresado parte de la información para la calculadora corta. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la calculadora completa e ingresar la información que nos solicitan en el resto del formulario. ¿Qué datos nos están pidiendo entonces para hacer un cálculo más completo sobre las pérdidas económicas con relación a la mastitis clínica? Es la información de cuartos perdidos, la información sobre el descarte asociado a los casos de mastitis e información sobre condiciones reproductivas asociadas también a la mastitis. Empecemos por aclarar qué se conoce como cuarto perdido o cuarto no funcional para hacer una clara diferenciación y que los técnicos también identifiquen cuando vayan a una finca cómo se puede manejar este tipo de situación. Un cuarto perdido se puede identificar como un cuarto que está hipertrofiado, que no tiene tejido mamario, un cuarto que no tiene tejido mamario y que por lo tanto no produce ni almacena leche. Y en este caso el cuarto se ve seco o a la palpación se siente endurecido. Cuando hablamos de un cuarto no funcional, podemos definirlo como aquel cuarto que en el momento del diagnóstico, cuando se esté realizando el CMT, el California Mastitis Test o la prueba de California, al hacer la extracción de chorros de leche para la prueba, no sale ningún tipo de líquido, por lo que el operario lo define como un cuarto perdido. Pero es importante que podamos identificar si realmente este cuarto está perdido, es un cuarto no funcional, para no alterar los resultados de un CMT. Y mucho más importante aún, definir cuál es la causa de por qué se están perdiendo los cuartos. Un cuarto se puede perder por evolución de un caso de mastitis, elección no acertada de un principio activo para el tratamiento de un caso de mastitis. Hay condiciones fisiológicas del animal que llevan a una involución del cuarto. Hay condiciones físicas o mecánicas que también pueden llevar a la pérdida de ese cuarto, ya sea porque la vaca tuvo una lesión en ese pezón, porque sufrió un corte, porque se tuvo que amputar. Digamos que hay diferentes situaciones. Pero cuando hablamos de un concepto a nivel de bacterias, a nivel de patógenos, es importante saber qué tipo de patógeno puede estar causando la pérdida de ese tejido mamario y asimismo implementar los protocolos de control para evitar que más cuartos se pierdan. Eso significaría leche que definitivamente no se está produciendo. Y si, por ejemplo, en un hato hay 4 vacas, cada una con un pezón perdido, eso significa que al final del ejercicio tendríamos una vaca menos produciendo leche y serían 15, 20 o 25 litros menos de producción diaria, por lo que hay que prestar más atención al riesgo de la pérdida de cuartos. En este caso en particular, entonces, vamos a hablar de 5 cuartos perdidos. Y esto nos representa, como les mencionaba, una pérdida de leche debido a los cuartos no funcionales, ya definidos como cuartos no funcionales porque no hay secreción de leche. Cuando hablamos del descarte, en las fincas muchas veces se habla específicamente de descarte por causas reproductivas, porque la vaca no preñó, porque la vaca tuvo problemas de patas, diferentes circunstancias que en muchas ocasiones se desdibujan al no tener clara cuál es la información sobre la salud de la ubre y la calidad de la leche. En mi experiencia, en las fincas que he visitado y en las cuales hemos desarrollado el protocolo, el programa lácteo de Guara Consultoría, lo que nos encontramos es que de la vida productiva de un animal, definámoslo en 4, 4 de esas lactancias, de esas 4 lactancias, 3 han estado con problemas de mastitis. Y como consecuencia, lo que nos hemos encontrado es que ocurren problemas derivados de las mastitis presentes en el hato. En este aspecto, entonces, les recomiendo hacer una evaluación importante en cuanto a las condiciones de descarte en la finca para determinar cuál es la causa real de descarte de los animales y así implementar los protocolos de manejo para evitar este tipo de situaciones y minimizar el riesgo de perder animales productivos y aumentar la longevidad de las vacas en el hato. Entonces, como lo hablamos en el video anterior, las casillas grises contienen unas fórmulas
que manejan unos datos calculados para esta finca con 176 animales. En este caso particular, con el número de animales en esta finca, se han descartado 6 animales. Estamos hablando vacas o novillos. Esto debido a condiciones reproductivas y condiciones de mastitis. Ya llegando al punto de las condiciones reproductivas, debemos considerar que hay una asociación directa entre casos de mastitis clínica y subclínica, incluso más allá del mismo caso, es el patógeno que está causando ese caso de mastitis con la condición reproductiva de los animales. En este caso en particular, debemos tener en cuenta una información también analizada con los datos de la finca y considerar cuál es el promedio de días abiertos en las vacas con mastitis clínica o subclínica. Si ustedes separan el hato entre vacas sanas y vacas con mastitis, se van a dar cuenta que en el análisis de la información va a haber una diferencia importante en las condiciones reproductivas. En este caso, en esta finca, para las vacas con mastitis clínica subclínica, el promedio de días abiertos es de 150 días. Aquí este valor lo que nos referencia que teniendo en cuenta el número seleccionado en la casilla anterior, el costo por día abierto corresponde a 5.125 pesos. Entonces, el valor que sale en esta casilla es un valor calculado que tiene su origen después de seleccionar la cantidad de días abiertos en la casilla anterior. Y en este caso, el costo promedio del día abierto en vacas con mastitis clínica o subclínica es de 5.125. Y hay otra consideración también para tener en cuenta en cuanto a las condiciones reproductivas, y es que el promedio general está tanto en la literatura como en las condiciones prácticas de muchos colegas que nos transmiten la información, y es que el número promedio de servicios por vaca en condiciones sanas debería ser de 1.2, 1.7 servicios por concepción. Ahora, cuando ustedes analizan la información de las vacas que están enfermas con mastitis clínicas o subclínicas, ese promedio o el número de servicios aumenta. Y en este caso en particular, hemos analizado que el promedio general es de 4. Ahora vamos a poner un dato que representa el valor del costo de la pajilla o servicio, que esto nos va a servir también para analizar que debido a ese número de días abiertos con un costo específico y con el número de pajillas usado para volver a preñar esa vaca, nos va a derivar en unos costos adicionales que debemos tener en cuenta en el cálculo de pérdidas económicas por mastitis. Y como lo hicimos en el video anterior, tenemos 3 opciones. Podemos analizar las pérdidas económicas asociadas a la mastitis clínica de manera mensual o diario o por año. Lo vamos a hacer mensual para poder entonces discriminar cada uno de los datos que pudimos haber extraído de todo el diagnóstico. Entonces tenemos una pérdida en producción por mastitis clínica que representan 914 litros dejados de producir, y eso significan 1.735.650 pesos al mes. Estamos analizando las pérdidas al mes. Tenemos entonces también una pérdida económica por cuartos no funcionales que asciende a 1.501.760. Recuerden que estamos hablando sobre el promedio de leche general del hato, y esto significa que teniendo 5 cuartos perdidos, nos representa una vaca y un cuarto que están dejando de producir 790 litros de leche. Ahora, esto al mes nos representan 3.238.200 pesos. Esta información se basa en datos productivos de una finca que no implementa las medidas correctivas para evitar o minimizar estas pérdidas económicas debido a la pérdida en la producción de leche. Ahora vamos a analizar los rubros que trabajamos en el video anterior, en la versión corta de la calculadora, que se mantienen dentro del análisis de las pérdidas económicas, que son los servicios veterinarios. Hablábamos que el costo de la visita podría trabajarse sobre un valor promedio del valor total de la visita de ese profesional a la finca, lo tomamos como 250.000 pesos. Los medicamentos para tratar esos no 4, sino 3 casos de mastitis clínica ascienden a 480.000 pesos. La leche descartada durante ese periodo de tratamiento y de retiro asciende a 1.117.200 pesos, y los costos operativos, que debemos incluirlos dentro del análisis de las pérdidas económicas por mastitis, pueden ascender a 23.724.
todo ese rubro asciende a 1.870.924. Y aquí es donde tenemos el complemento de el resto de la información suministrada en el formulario y es, por el costo de los días abiertos, ascendemos a 338.250 pesos. ¿Qué quiere decir? Que por cada día abierto, que ascendía a 5.125 pesos, en esos 4 casos clínicos, porque en este caso estamos evaluando solamente los casos clínicos, el costo de esos días abiertos asciende a 338.250. Ahora, vamos a evaluar cuánto nos cuesta intentar preñar una vaca con un caso de mastitis clínica, teniendo en cuenta el número de servicios adicionales promedio que utilizamos para servir esa vaca. Esto asciende a 480.000 pesos y creo que pusimos un valor bajo con relación a la pajilla. El costo por descarte, estamos hablando al año, pero la deducción aquí la mensual, eso ascendería a 1.250.000 pesos. Los costos por repetición de casos ascendería a 59.850 pesos. Y aquí hay una parte que debemos tener en cuenta y son los costos de alimentación. Por cada caso clínico de mastitis que haya en la finca, es una vaca que si bien está produciendo leche, esa leche no está yéndose al tanque o no está vendiéndose o no se está comercializando. Entonces, prácticamente es un animal que se está alimentando, se está recuperando, pero sobre la cual estamos haciendo una inversión para que pueda tener una recuperación rápida y vuelva a ser productiva y su leche y la leche producida por esta pueda volver a ser entregada al tanque nuevamente. Un dato importante que se debe analizar es cuál es el precio del kilo de materia seca entregado en la finca. Y estamos hablando de la alimentación que se produce en la, llámese pasto. No estamos hablando de balanceado. Estos 3 costos que ven relacionados en la lista desplegable son costos analizados y obtenidos de información, múltiples investigaciones realizadas en Colombia sobre cuál es el costo por kilo de materia seca. Entonces, teniendo estas 3 opciones, podemos trabajar la más económica y vamos a ingresar el dato del promedio de peso en kilos por vaca en producción. Entonces, si estamos hablando de un hato Holstein en este caso, podemos estar hablando de 540 kilos en promedio en esta finca. Lo que quiere decir que el consumo de materia seca por animal en producción va a ser de 18 kilos de materia seca. Y entonces acá finalizamos con los costos por alimentación para los animales con los 4 casos de mastitis y esto asciende a 493.038 pesos. Y el rubro total de los costos que no habíamos analizado en la calculadora corta ascienden a 2.621.000 pesos, que son costos por días abiertos, costos por servicios adicionales, costos por descarte, costos por repetición de casos y costos por alimentación en vacas con un cuadro de mastitis clínica. Y la suma total asciende a 7.730.262 pesos. Entonces, ojo que no estamos hablando de una pérdida económica asociada a pérdidas por producción de leche y pérdidas por descarte de leche o por tratamientos instaurados. También no estamos hablando de pérdidas económicas asociadas a costos por días abiertos, costos por servicios adicionales, que representa una afectación grave en la parte reproductiva de los animales, costos por descarte, costos por repetición de casos y costos por alimentación. En el siguiente video vamos a analizar las pérdidas económicas asociadas a la mastitis subclínica en la calculadora corta y en la calculadora completa. Y en un último video vamos a trabajar los 2 tipos de mastitis, tanto en la calculadora corta como en la calculadora completa.